la jornada. Vamos entrando ya en actividad. Factores de riesgo y clasificación de la diabetes por el doctor Max Molina. El doctor Max Molina es un médico internista y endocrinólogo graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica, especialidad de medicina interna en el Hospital Sacamil, subespecializado en endocrinología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México, en Distrito, y actualmente es el jefe de endocrinología del Instituto del Seguro Social. Actualmente es secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Salvador. Muchas gracias, Max. Bueno, tengan buenos días. Es para mí un placer estar por aquí. Lo que yo voy a platicarles en este momento es sobre el tema de factores de riesgo y clasificación de la diabetes mellitus. Espero, digamos, que la parte de lo que abordemos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y lo primero que yo quiero comenzar es que veamos un poquito lo que es la definición de la diabetes. Esto normalmente todos los años la Asociación Americana de Diabetes publica sus recomendaciones generales de manejo y eso es tomado de ahí. Y me llamó la atención porque la definición tiene varias partes que uno puede ir analizando. Dice, la diabetes es una enfermedad crónica compleja. No sé si ustedes percibieron en la charla del doctor cómo existen diferentes fenotipos clínicos de pacientes. Es decir, que a pesar de que ustedes engloben en el término diabetes a un montón de personas, esas personas se comportan de manera diferente, con cuadros de mayor o de menor severidad. Esa es la expresión fenotípica de una enfermedad. Y que requiere un seguimiento médico continuo, porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no tiene cura, y es una enfermedad que tiende a progresar en la mayoría de los pacientes, con estrategias de reducción de riesgo multifactoriales más allá del control de la glucosa. Quiere decir que las asociaciones de diabetes entienden que no solamente es importante el control de la glucosa, sino también el control de lo que es la presión arterial, de los lípidos, del peso corporal, de la suspensión del tabaco, de evitar el alcohol, etcétera. Es decir, diabetes no solamente es glucosa, diabetes va más allá de eso. Y es imprescindible dar un panorama de la situación actual que enfrentamos, porque eso de alguna manera genera conciencia. Ya ustedes habían oído que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, y es lo que nos trae aquí en esta jornada, pero uno tiene que tomar en cuenta cuál es el impacto de la enfermedad a nivel global, y esto digamos que es tomado de la Federación Internacional de Diabetes, y esas son proyecciones actuales y proyecciones a futuro. Cuando ustedes comienzan a ver los números en frío, ustedes se dan cuenta del problema grave de salud pública que tenemos. Para el año 2015 se ha estimado un total de 415 millones de pacientes diabéticos, que es un montón de personas, y para el año 2040 se calcula que van a llegar a 642 millones de personas con diabetes en el mundo, lo cual representa un grave problema porque desde hace mucho tiempo se viene diciendo que ningún sistema de salud en el mundo va a ser capaz de hacerle frente a esta situación por los costos que implica la atención de una enfermedad que tiene tantas complicaciones. Y cuando hablamos de prevalencia en las enfermedades crónicas, ustedes recordarán que estamos hablando de carga de enfermedad. Y una enfermedad muy prevalente es una enfermedad que tiene una gran carga desde todos los puntos de vista. Y para el año 2015 se calculaba una prevalencia de 1 por cada 11 adultos con diabetes. Y para el año 2040, un adulto por cada 10 personas en el mundo tendrán diabetes. O sea que si nosotros viéramos el auditorio, podríamos encontrar un montón de personas que tienen un alto riesgo de hacerse diabéticas. Y cuando nosotros hacemos un enfoque a nivel de la región, en Latinoamérica, quisiera llamarles a su observación el país. Esos son datos de prevalencia tomados de la OMS. Para El Salvador
el número de pacientes diabéticos registrados, con todo y los subregistros que puedan haber, eran de 312.430 salvadoreños, lo cual le daba una tasa de 9.88%, o sea, para fines prácticos casi 10% de prevalencia de diabetes en el país, la cual es alta como tasa de prevalencia. Y cuando ustedes siguen viendo, por ejemplo, aquí registran 3.233 muertes por diabetes por año. Sin embargo, yo a título personal creo que ese no es un número real, porque probablemente esos son registros de causas directas de diabetes, o lo que el médico censa como diabetes, pero muchos pacientes que mueren del corazón, muchos pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, son diabéticos, y lo que los llevó al evento fue la diabetes, y quedó registrado como otro la causa de fallecimiento. Y el gasto anual calculado para el país en diabetes anda por $330 por persona por año, y el número de diabéticos no diagnosticados anda por 143,72. Y eso nos abre un panorama también que tiene relación con lo que les explicaba el doctor Amador, que existe una cantidad de personas con diabetes que no saben que son diabéticos. Y de ahí el mensaje de la campaña de este año, que busca crear conciencia en cuanto que nosotros tenemos que buscar los pacientes con diabetes para diagnosticarlos de manera temprana y así evitar las complicaciones. No es lo mismo que yo espere que el paciente se presente con los síntomas clásicos de la enfermedad a que yo haga lo que se llama una tamizaje o búsqueda de casos. Algunas otras cosas que quisiera que vieran como datos: 12.3% del total de muertes en la región latinoamericana en adultos son debidos a la diabetes, 58% de estas muertes en menores de 60 años, que es una población relativamente joven. Las principales causas de muerte siguen siendo cardiopatía isquémica e infarto cerebral. En otras palabras, el diabético no se muere de la diabetes per se, se muere de las complicaciones, especialmente las complicaciones ateroscleróticas. Por lo tanto, la diabetes es una enfermedad aterosclerótica vascular. Sigue siendo en la región la principal causa de ceguera, la principal causa de insuficiencia renal, de incapacidad prematura y de amputaciones. Y en la región se asigna de los presupuestos en salud aproximadamente el 13% del presupuesto por región para la atención directa de lo que es diabetes. Eso es consultas médicas, exámenes de laboratorio, medicamentos, etcétera, con todas las limitantes que aún tenemos en el sistema. Y ustedes pueden ver que las proyecciones a nivel mundial hablan de que se prevé que el gasto aumente más o menos un 19% para el año 2040, y esa es la razón que genera la preocupación, porque son incrementos en gastos de salud, y que los casos de diabetes se incrementen a nivel mundial en un 35%. Hay algunas condiciones que están muy íntimamente ligadas al desarrollo de la enfermedad, y de esto hay mucho para hablar. Trastornos nutricionales. Antiguamente o anteriormente se daba mucho énfasis a la parte de la desnutrición, pero hoy estamos viendo fenómenos diferentes que tienen que ver con sobrealimentación o obesidad, especialmente en infancia, lo cual puede generar a futuro un problema grave, porque muchas de estas personas, de estos niños con obesidad, pueden llegar a desarrollar cuadros de diabetes. De hecho, los pediatras están preocupados porque están comenzando a ver más problemas metabólicos en niños que antes evidentemente no veían. Factores ambientales, cambios del patrón de alimentación hasta sedentarismo. De todos es conocido que ha habido un cambio en la forma en que vivimos, donde tendemos a tener menos actividad física y a tener cambios en el patrón de alimentación relacionados con lo que quieran: horarios de trabajo, carga de trabajo, gente que prácticamente tiene que pasar fuera todo el tiempo de la casa, y eso no se veía hace algunas décadas, y eso es actual hoy en día. Tiene que ver un poquito con la industrialización, con el costo de la vida, con cuestiones que importamos también de otros lugares, pero es real, es un fenómeno que está afectando a nuestras poblaciones. Cambios en las dinámicas familiares. ¿Cuántos
tuvieron la oportunidad de que, por ejemplo, en aquel tiempo la mamá trabajaba parcialmente, llegaba a la casa al cuidado de los hijos o no trabajaba. Hoy es muy raro pensar que una mujer pueda simplemente quedarse en el hogar. La mayoría tiene que colaborar con las actividades del hogar, económicas me refiero, tiene que trabajar, lo cual genera cambios en la dinámica porque la alimentación de los hijos queda al cuidado de otras personas, lo cual puede inducir trastornos de alimentación, cuadros depresivos, alcoholismo y alteración de la conducta alimentaria. Y es por demás negar el aspecto genético que pueda tener. Se han hecho diferentes estudios, sobre todo en Estados Unidos, donde son estudios multiétnicos, y los números más altos para diabetes generalmente terminan siendo en México-americanos, o sea, lo que ellos consideran latinoamericanos. Quiere decir que existe en nuestra raza una preponderancia muy fuerte para genes relacionados con la diabetes. Y el problema de la diabetes es que es una enfermedad poligénica. A diferencia de otras enfermedades, existen más de 40 genes involucrados en la posibilidad de desarrollar diabetes, y las combinaciones que puedan tener, imagínense, pueden ser múltiples en cada individuo, lo cual hace que la enfermedad se comporte de manera muy diferente de persona en persona. Lo otro que quisiera que tuvieran también en cuenta es que la diabetes generalmente viene en combo, viene acompañadita. 50% más o menos de pacientes diabéticos son hipertensos, o sea que no es raro encontrar la coexistencia de diabetes e hipertensión arterial. 86.7% de los pacientes tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular, lo cual hace que la persona con diabetes es una persona de alto riesgo cardiovascular. Y la famosa dislipidemia heterogénica, que no es más que la presentación de un perfil de lípidos que no es el típicamente asociado a la aterosclerosis, que vemos partículas de LDL altas. En el paciente diabético lo más típico es triglicéridos altos con colesterol de HDL o el colesterol bueno bajo. Y sigue siendo una dislipidemia aterogénica, quiere decir una dislipidemia asociada con las enfermedades cardiovasculares. Y eso hay que prestarle atención también, porque uno puede tal vez pasárselo por alto y no darle el manejo apropiado. Y hay ciertos retos que todavía se nos ponen en el papel como médicos para resolver. Uno, creciente número de casos en riesgo. Ya el doctor habló de las prevalencias de la prediabetes. 25% de prevalencia de prediabetes es muy alto. Y de eso, como ustedes vieron, un porcentaje importante de esos prediabéticos van a pasar a ser diabéticos. Otro porcentaje de altos casos no diagnosticados. Se considera que por cada paciente diabético hay otro paciente diabético no diagnosticado. Y eso es uno de los mensajes que quisiéramos que se llevaran hoy de la jornada, que es necesario la búsqueda intencionada de casos de diabetes. Y lo otro, la efectividad del tratamiento ineficiente, a pesar de que, como van a ver, actualmente contamos con una diversidad de opciones de tratamiento que antes no teníamos. Cuando uno revisa las bases de control en base de hemoglobina glucosilada, no logramos alcanzar unas cifras muy alentadoras en tener bien controlados al paciente. Probablemente porque, a diferencia de otras enfermedades como la hipertensión arterial, en la cual con un buen antihipertensivo ustedes controlan al paciente, aquí se involucran otra serie de factores que tienen que ver con factores nutricionales, cambios de estilo de vida, ejercicio, etcétera. O sea que aquí no solamente es el medicamento el que va a hacer el efecto. Y cuando hablamos un poquito de la parte de la clasificación cuando uno revisa, sigue manteniéndose lo que hemos conocido hasta la fecha. Básicamente vamos a hablar de 4 grupos. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune por destrucción de la célula beta, y la característica clínica fundamental es que el paciente tiene una deficiencia absoluta de insulina. Dicho de otra forma, el paciente con diabetes tipo 1, si no se pone la insulina, se muere. Esto representa más o menos el 5% de la población diabética. La diabetes tipo 2, que es el 90 al 95% de los casos de diabetes que van a ver, se debe a una progresiva pérdida en la secreción de insulina en un individuo que tiene como base resistencia a la insulina. Quiere decir que la resistencia a la insulina es una condición predisponente
pero no es la condición que lleva a la diabetes. Alguien puede tener resistencia a la insulina, sin embargo puede tener una capacidad de secreción de insulina suficiente que le permita compensarse. Hasta que sucede la falla de la célula beta, se presenta la diabetes. La tercera, y lo ponen como grupo aparte, es la diabetes del embarazo, que es aquella diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que evidentemente no era una diabética no diagnosticada que se embarazó, que esa es parte importante de hacer una diferencia. Y el cuarto son algunos otros tipos de diabetes aparte que los vamos a ver en las siguientes láminas. Solo algunas cosas importantes que son como claves. La diabetes tipo 1, factores de riesgo, historia familiar de diabetes, o sea, el paciente que tiene diabetes tipo 1 puede heredar la diabetes tipo 1 a sus hijos. Genética, factores como infecciones virales y otras influencias ambientales que todavía no están muy claras. Lo que se sabe es que el número de pacientes con diabetes tipo 1 a nivel mundial está aumentando también. La aparece de forma repentina y no se puede curar. Los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente debutan con cetoacidosis diabética. Ese es un dato clave muy importante cuando yo intento clasificar al paciente si tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Generalmente sin insulina, una persona con diabetes tipo 1 morirá. Con la diabetes tipo 2, generalmente los factores de riesgo es peso excesivo, falta de actividad física, mala dieta, la genética, el historial familiar, el antecedente de diabetes del embarazo y la edad avanzada. Puede pasar desapercibida por años, por eso es importante la búsqueda y con frecuencia se puede controlar con cambios en el estilo de vida y la medicación. Y la diabetes del embarazo, que evidentemente es una etapa muy puntual de la vida de la mujer, que pueden dar lugares a graves riesgos para la salud de la madre y del niño, y está asociada al aumento del riesgo en la madre y en el niño de diabetes tipo 2. El riesgo es de los dos, de la mamá y del hijo. Y sin embargo vale la pena hacer como un pequeño énfasis en que puede haber diabetes gestacional y diabéticos o diabéticas tipo 2 que se embarazan y que no sabía que eran diabéticas. Por eso dentro de las recomendaciones generales en todas las guías y en las instituciones es que una mujer que llega a su primer control de embarazo debería tener una glucosa de entrada, porque es la que les permitiría identificar aquella diabética tipo 2 no conocida que se embarazó, porque el manejo y las complicaciones son muy diferentes. Más adelante vamos a hablar un poquito de la diabetes, del diagnóstico de diabetes gestacional. Solo para mencionarles, existen otros tipos de diabetes, que esto representa menos del 5%, formas genéticas que son monogénicas, o sea que hay un defecto específico en un gen, se conocen básicamente con el acrónimo de MODY. Básicamente son pacientes diabéticos jóvenes que no tienen fenotipo de resistencia a la insulina, generalmente son delgados, no tienen carga familiar para diabetes y es una forma estable de diabetes, o sea, ellos no hacen cetoacidosis diabética. Se comportan con hiperglucemia sin cetosis, son jóvenes, delgados, sin carga familiar y en edades muy tempranas. Eso puede llevarlos a pensar que pueden estar frente a un paciente que tiene una forma genética de diabetes que se llama MODY. Generalmente pueden responder bien a dieta o a sulfonilureas. Luego hay algunas otras cosas raras como casos genéticos de resistencia a la insulina, enfermedades pancreáticas, algunas enfermedades endocrinológicas como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, etcétera. Medicamentos, el más importante, esteroides, ciertas infecciones y ciertas otras cosas más raras, síndromes asociados como el síndrome de Down, por ejemplo, que es muy importante la asociación con diabetes. Y lo otro es que hay una clasificación por etapas. Básicamente lo que quiere decir esa clasificación es que existe una etapa de la diabetes que entre comillas es normoglucémica y que nosotros no tenemos una forma de identificar a este paciente, que es un poquito la etapa de que el paciente le decía el doctor de la prediabetes, que no hay forma a veces de saber a dónde va a evolucionar. O sea que un paciente con diabetes tipo 2, por ejemplo, puede tener en algún momento su glucosa normal y lo podemos detectar tal vez por hiperinsulinemia y que puede evolucionar hasta tener prediabetes, diabetes francamente que no requiere la insulina o diabetes que requiere insulina para controlarse.
pero que ese paciente puede también evolucionar a una etapa posterior. O sea que la diabetes puede tener una etapa donde sea muy progresiva o una etapa donde pueda revertirse algunos cambios iniciales. Ustedes pueden ver pacientes que debutan con cuadros muy severos, ustedes les ponen insulina y después de un tiempo le pueden quitar la insulina y el paciente se puede quedar solamente con dieta y ejercicio. Es la bidireccionalidad de las flechas. Y esto es uno de los cuadros más típicos de la diabetes, en cuanto que le permite entender, por un lado, si ustedes se fijan aquí en el 0, que corresponde al momento del diagnóstico de la diabetes, existen cambios en la resistencia a la insulina y cambios en la secreción de insulina que preceden al diagnóstico. En general se acepta que una persona con diabetes, al momento de su diagnóstico, tiene entre 5 y 10 años de evolución de la enfermedad. El chiste sería detectarlos aquí. Por eso es importante el concepto de prediabetes. Cuando el paciente debuta con diabetes, generalmente ha perdido más o menos el 50% de función de la célula beta. O sea que ya vamos atrasados cuando se hace el diagnóstico. Y si ustedes ven aquí el comportamiento de la glucosa plasmática, la glucosa postprandial es la que tiende a elevarse primero con respecto a la glucosa en ayuna. Por eso, dentro de todas las pruebas de diagnóstico que vamos a ver, para diagnóstico de diabetes, la prueba que sigue siendo más sensible sigue siendo la prueba de tolerancia. O sea que comparativamente con la glucosa en ayunas, tengo más chance de detectar casos de diabetes por prueba de tolerancia que por glucosa en ayuna. El problema es que las asociaciones no la han tomado de rutina porque aumenta los costos. El problema es de costos a nivel poblacional. Sin embargo, cuando uno ve cómo se diagnostica la diabetes, estos son los criterios sugeridos por la Asociación Americana de Diabetes para el año 2016. Siguen manteniendo la glucosa en ayunas mayor o igual de 126, con un ayuno de al menos 8 horas, o hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa y tener más de 200 en la segunda hora, o una hemoglobina glucosilada arriba del 6.5%, o tener síntomas clásicos, poliuria, polidipsia, polifagia, y una glucosa al azar mayor de 200. Solo quisiera aclararles algunos puntos. Esta es una opinión personal. La hemoglobina glucosilada en nuestro medio puede tener ciertas limitantes, porque para que el ensayo sea de valor, tiene que ser un ensayo estandarizado para este método. O sea que si su laboratorio no le garantiza que el método que utilizan para medir la hemoglobina glucosilada es el certificado por el Programa de Estandarización de Glucohemoglobina de los Estados Unidos, no es confiable para que yo diga que porque tenga más de 6.5%, el paciente es diabético. Y quisiera explicarles algunas cosas, porque yo creo que se tocó un poco el punto con el doctor. Estos son puntos de corte, o sea, son puntos sugeridos, pero en realidad este es un fenómeno biológico que es un continuo. Se lo pongo así: si yo tengo 126 de glucosa, soy diabético, y si tengo 125, no soy diabético. Desde el punto de vista de biología, probablemente sí, porque la biología no me entiende que 125 no es diabético y 126 sí. El punto de corte es un punto arbitrario, seleccionado para que uno como médico hable el mismo idioma. ¿Y de dónde salieron esos puntos? Y eso es lo que intenta explicarles esa tabla. Antes del año 97, tanto la Asociación Americana como la Organización Mundial de la Salud, el punto de corte de diabetes era de 140, era más alto, y para el año 97 lo bajaron a 126. No sabemos si va a seguir bajando, pero la razón de la reducción de 140 a 126 es porque habían pacientes que se quedaban abajo de 140 y que tenían complicaciones de la diabetes. Entonces lo que buscan cuando cogen un punto de corte es mejorar la sensibilidad de la prueba, porque cuando ustedes quieren diagnóstico de una enfermedad, ustedes buscan que una prueba sea sensible y específica. Al bajar el punto de corte, aumenta la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar casos. Por eso es que bajaron a 126, porque el enfoque se dio especialmente en predicción de retinopatía. Dicho de otras palabras, si yo tengo más de 126, mi riesgo de tener retinopatía aumenta estadísticamente. Por eso es que seleccionaron 126
como punto de corte. ¿Es posible que en el futuro cambie? Sí, es posible. ¿Y es posible que lo bajen más? Sí, es posible. Dependiendo del enfoque de salud pública que se quiera dar. Y con respecto a la diabetes gestacional, tal vez lo que vale la pena mencionar es que hay dos formas de abordarlo. Una forma de un paso y una forma de 2 pasos. Habitualmente lo que hacemos aquí es esta, que consiste en hacer una prueba de tamizaje a través de una prueba que se llama test de O'Sullivan, que consiste en dar 50 gramos de glucosa a cualquier hora del día, o sea, la paciente no necesariamente va a estar en ayunas, y si la glucosa de la paciente 1 hora después de la carga de 50 gramos es arriba de 140, se considera positivo el test, pero no diagnóstico. O sea que O'Sullivan no hace diagnóstico, solo identifica personas en riesgo. Ese punto de 140 es discutible porque muchos expertos recomiendan que no sea 140, sino que sea 130. Si la paciente salió positiva al O'Sullivan, se va a la curva de 100 gramos que se mide la glucosa en ayunas a la hora, 2 horas y 3 horas. Eso es lo estándar para la Asociación Americana de Diabetes. Sin embargo, si ustedes ven aquí, hay 2 puntos de corte diferentes, 2 grupos, y uno en la práctica al final debería quedarse con uno, porque no puede estarse aprendiendo tantas cosas. Este grupo de Carpenter es el original, y esta es la modificación que hizo el grupo de estudio para la diabetes gestacional, que es más reciente. ¿Cuál es la diferencia y por qué los puntos de corte son diferentes en un grupo y otro? Porque evalúan cosas diferentes. Este grupo evaluó el riesgo de la madre de hacerse diabética tipo 2 después del embarazo. Por eso los puntos de corte son diferentes, o sea, los valores. Lo que evalúa son las complicaciones en la madre y en el bebé, o sea, las complicaciones obstétricas. Dependerá un poquito de lo que uno quiera ver, el que escoja uno u otro. Para su práctica rutinaria, pueden tener valor cualquiera de ellos. Y si lo vemos desde el punto de vista de una visión más amplia, ustedes se dan cuenta que podemos hablar de normoglucemia, de pacientes que tienen glucosa alterada, intolerancia a la glucosa y diabetes. ¿Quién está más complicado? El que tiene la glucosa alterada y la intolerancia a la glucosa, como les explicaba el doctor. Su riesgo de progresión a diabetes evidentemente es mayor porque el defecto es más grave. Y la pregunta es, bueno, y si ya me dijeron que tengo un montón de posibilidades de tener un montón de pacientes y que tengo que ver cómo los busco, ¿es válido el hacer tamizaje poblacional? O sea, que a todos los salvadoreños le vamos a buscar diabetes. Pareciera que la respuesta es no, no todavía. Este es un estudio hecho en el Reino Unido a 12 años de seguimiento, en donde a toda la población le buscaron diabetes. Y la única ventaja que encontraron es que adelantaron en el diagnóstico de diabetes en 3 años. O sea, se hizo 3 años antes del diagnóstico, pero pareciera que los desenlaces no cambiaron. Las muertes siguieron igual, las complicaciones microvasculares siguieron iguales, por eso es que se cuestiona un poquito si el tamizaje debe ser a toda la población. Y lo que dicen las recomendaciones de las diferentes organizaciones en cuanto al tamizaje, por ejemplo, la de los veteranos en Estados Unidos habla que todo paciente de más de 45 años debería tener una medición de glucosa como tamizaje. La ADA dice que en base a factores de riesgo, y este programa en Estados Unidos habla de que no se vale de un tamizaje sistemático, solamente se vale especialmente para los pacientes que tienen presiones arteriales mayores de 135/80, porque evidentemente la meta de presión arterial en el paciente diabético es menor, ¿verdad? Es menos de 130/80. ¿Qué dice Latinoamérica? Estos son de la guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes del 2013. Básicamente dice que si yo tengo un paciente que llega a un servicio de salud por cualquier motivo, debería investigar un poquito factores de riesgo para diabetes. Si la persona tiene varios factores de riesgo, debería medir la glucosa. Y si la prueba está normal, de acuerdo al número de factores de riesgo, le repito la glucosa en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o 5 años, de acuerdo al número de factores de riesgo que tenga. Si tiene más de 45 años, le toca. Solo por edad tiene que ser medida la glucosa. Si una persona ya tiene prediabetes, le toca medirse la glucosa 1 vez al año.
Y si la persona tiene glucosa ayunas entre 100 y menos de 126, lo ideal sería hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa. Son básicamente las recomendaciones para Latinoamérica. Y esos son los factores de riesgo que pueden variar. Ustedes pueden encontrar tablas que dicen una cosa, tablas que dicen otra, pero en general hablan de sedentarismo, de tener familiares en primer grado con diabetes, de la raza, de tener antecedentes de macrosomía, niños de más de 9 libras al nacer o diabetes del embarazo, en hipertensos, en gente que tiene dislipidemia heterogénica, menos de 35 de HDL o más de 250 de triglicéridos, mujeres con síndrome ovarios poliquísticos, prediabéticos y algunas otras condiciones de resistencia a la insulina como la acantosis que se puede observar clínicamente. Pero en nuestra población lo que se ha visto que son los factores de riesgo más fuertemente asociados a diabetes son obesidad, especialmente abdominal. O sea que no solamente es el gordito, sino tener aumento de grasa abdominal. Y para eso se puede medir también el índice de cintura, no solamente el índice de masa corporal, y se define como un índice de cintura mayor de 90 en hombres y mayor de 80 en mujeres. Eso es discutible y ya lo vamos a ver. El que tenga una glucosa ayunas alterada, o sea un prediabético, tiene un riesgo relativo de 7.7 más de desarrollar diabetes, la diabetes del embarazo y la historia de diabetes en los padres. Esas 4 cosas son claves para la población latinoamericana porque son las que más fuertemente se han asociado al riesgo de diabetes. Y ya para terminar, solo para mostrarles que existen estudios en la región latinoamericana que encontraron que ese punto de corte del índice de cintura que proponían en Estados Unidos no necesariamente se aplica para nosotros. Y ellos encontraron que para la población latinoamericana el punto de corte andaba en 94 para los hombres y en 90 para las mujeres. O sea que subió un poquito más el índice de cintura como predictor de riesgo de aumento de grasa abdominal, que es lo que a nosotros nos interesa buscar clínicamente. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la diabetes es una enfermedad crónica con expresión clínica variable, que es importante la clasificación como punto de partida para definir el tratamiento. Algunos casos no logran clasificarse tan fácilmente. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen una edad muy joven, que no tienen datos de resistencia a la insulina, pero que tienen una forma muy estable de diabetes, que no sabemos si son tipo 1 o tipo 2. Hay algunos pacientes con diabetes tipo 2 que debutan con cetoacidosis diabética y son tipo 2. A veces es el tiempo el que nos da la respuesta exacta de qué tipo de diabetes tiene mi paciente. Pero sería ideal que la mayoría de los pacientes trataran de clasificarse porque el tratamiento se puede basar en el tipo de diabetes. Si tienen un diabético tipo 1, le toca insulina. O sea, no vamos a estar probando con hipoglicemiantes orales. El 90-95% de los pacientes tienen diabetes tipo 2 y el tamizaje poblacional no es una estrategia validada, por lo cual parece recomendable la búsqueda de casos en base a riesgos clínicos, que eso es lo que la mayoría de gente acepta hoy en día. No sé si tienen alguna pregunta. A tiempo.